¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Horus, Jesús y Mitra, Jesús y Krishna, Jesús y Dionisio, entre otros y otros dioses o semidioses que mueren, resucitan y nacen de vírgenes? ¿Es Jesús un plagio del paganismo? ¿Es Jesús el resultado y copia de estos mitos? Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. En esta nueva serie que vamos a llamar Jesús entre otros dioses, vamos a observar los paralelismos que la historia y la mitología tienen acerca de Jesús y otros semidioses como Horus, Mitra, Dionisio, Krishna, entre otros. Debido a que este es uno de los argumentos que más usan los escépticos, ateos, agnósticos y cualquier otro tipo de persona que quiera atacar el cristianismo, acudiendo a una supuesta similitud entre Jesús y los otros semidioses de la mitología. Esta serie va a estar muy brutal. Hoy hablaremos sobre la paralelomanía. Sí, esa manía que tienen las personas de comparar a Jesús con otros semidioses de la mitología. Bienvenidos. Durante más de un siglo, diversos autores han tratado de comparar y generar estos paralelismos entre la cosmovisión cristiana y las diferentes mitologías. Se ha tratado de comparar al cristianismo y a Jesús puntualmente con los mitos grecorromanos, la mitología del antiguo Egipto y otras analogías generales en las que se encontrarían patrones culturales compartidos entre dioses que mueren y resucitan. En todo el contexto de la paralelomanía entre Jesús y Horus, Mitra, Krishna, Dionisio y muchos más. Aunque son algunos expertos los que siguen apuntando a esta paralelomanía, realmente no conozco ningún experto serio en el campo de la historiografía y la literatura que siga aportando al debate en cuanto a esta paralelomanía. Expertos como Gary Habermas, Mike Licona, César Vidal, varios otros, sostienen que las similitudes que se perciben no suelen tener bases históricas. Y por eso a esto se le llama paralelomanía, que exagera la importancia de los parecidos poco significativos. El Dr. Paul Eddy y Gregory Boyd en 2007 afirmaron lo siguiente: no existe evidencia de una influencia histórica de los mitos paganos, como los dioses que mueren y resucitan, en los autores del Nuevo Testamento. Y muchos académicos y eruditos del campo admiten que este tipo de influencia histórica es totalmente inverosímil para el debate, dado que los judíos galileos monoteístas del siglo I no estaban abiertos a mitos paganos, como hasta el día de hoy sucede aún con los cristianos. Es decir, el judaísmo hoy sigue siendo judaísmo sin Jesús porque no dejan que entren enseñanzas diferentes a lo que el mismo judaísmo cree. La doctora Paula Fredriksen afirma lo siguiente: ningún trabajo de investigación serio sitúa a Jesús fuera del entorno del judaísmo palestino del siglo I. Y es que este tema de los trabajos serios acerca de Jesús y los paralelismos posibles que existen con otras religiones suenan absolutamente absurdos cuando tratas de comparar el judaísmo del primer siglo, que no dejaba de ninguna manera permearse por otras culturas o otras religiones, a decir que una religión en particular aceptan que todos los seres pueden ser igual seres de luz. La simple existencia de la categoría deidad de vida, muerte y resurrección se ha debatido a lo largo del siglo XX, y muchos eruditos modernos al día de hoy cuestionan la validez de esta categoría. Estudiosos como Kurt Rudolph, que afirman que el razonamiento utilizado para la construcción de la categoría ha estado plagado de defectos. Otros expertos como Samuel Satmel sostienen que ir a la casa de similitudes es propio de la paralelomanía, un fenómeno por el que los estudiosos notan primero una supuesta similitud y después proceden a describir fuente y derivación como si implicaran una conexión literaria que surge en una dirección predeterminada e inevitable, y por lo tanto exageran la importancia de parecidos insignificantes. No faltará la persona que no se ponga seria y trate de debatir el hecho de que importantes eruditos del campo histórico, y gran parte de ellos que acabo de nombrar escépticos, ya no tratan de llevar el debate hacia la paralelomanía, y menos a paralelismos inverosímiles que no tienen nada que ver con el cristianismo o con el Jesús histórico. El ejercicio es sencillo. Vamos a las fuentes y revisamos su mitología, porque de hecho gran parte de la gente ni siquiera conoce la mitología ni de Horus, ni de Mitra, ni de Krishna, ni de Dionisio, ni de varios más.
Y si Wikipedia te lo dice, es la verdad. Aquellos que referencian Wikipedia tienen un gran problema de lectura. Hay que investigar, amigos, hay que investigar. Así que, de alguna manera, esta manía por hacer paralelismos se presenta constantemente en los debates acerca del cristianismo, tratando de desvirtuar que Jesús no solo no existe, sino que su existencia es una copia de otras mitologías que de alguna manera, según ellos, sin datos históricos probables, son más antiguos. Y digo más antiguos porque si bien algunas civilizaciones podrían anteceder a la existencia de Jesús, no por ser antes a Jesús es que su mitología sea más válida. Y por el mismo hecho hay que examinarlos. Esta paralelomanía es frecuente en el ser humano y en los debates. Demostraremos entonces que Jesús es único en su categoría. Obvio, con esto no demostraremos que Jesús realmente existió, porque no es el objetivo de esta serie. Pero sí demostraremos que es sencillamente un acto de pobre investigación hacer los reclamos de que Jesús es una copia, un plagio de religiones paganas. Nadie, absolutamente nadie, hizo lo que Jesús hizo. Dijo lo que Jesús dijo. Afirmó lo que Jesús afirmó. Y aún más con tanto peso histórico que ya ni siquiera los eruditos cuestionan su existencia en la literatura y en la historia de la humanidad. Si ese sigue siendo tu caso, querido amigo, te invito a investigar y seguir la serie. Jesús es único en su categoría.